Esa es una pregunta de un examen oral, por ejemplo, con un estudiante de bioquímica 1. Que es muy simple, pero que tiene un concepto complejo detrás. ¿Cómo? ¿No? ¿No? Más simple. Insisto, con esto. No le meta de afuera, no diga fosforilo la enzima, mete una hormona, no, sáquese todo eso, ¿sí? Es eso. Hay conceptos de cinética y química y equilibrio ahí medio simple. Miren, pónganme atención. Pónganme atención. Le empiezo a quitar el NAD+. Por ejemplo, si yo a la célula le empiezo a quitar el NAD+, ¿qué pasa? No puede hacer glucólisis porque en el fondo no tiene uno de los sustratos para poder realizar la glucólisis. ¿Se le quita el fosfato también? Pero espérate, es que el fosfato no es tan fácil. Pero el NAD+ sí es fácil. ¿Cómo te lo puedes quitar el NAD+? ¿Transformándolo en? NADH. Eso, este pequeño ejercicio que yo hice es básico en metabolismo. La concentración de NADH maneja casi todo el metabolismo. Porque si ustedes miran, voy a poner un ejemplo que no es real, pero si ustedes meten la cabeza y le sacan una foto a la célula y ven que está llena de NADH, ¿qué ocurre? No hay nada más, hay poco. Y si hay poco NAD+, la glucólisis está lenta. Ahora, ese estatus metabólico, ¿cuál es? Esa es la pregunta. Estatus metabólico significa produciendo energía, gastando energía, significa reposo, no sé. ¿Ah? Reposo. Claro. Cuando usted está viendo tele, si yo le saco una foto, usted está llena de NADH. Llena de NADH. Por lo tanto, todas las vías oxidativas que requieren NAD para producir energía están frenadas. Profe, perdón, yo pensé eso, pero mi sentir fue que sacando uno, por ejemplo, el NADH, era detener el proceso. Por eso yo le empiezo a quitar el NAD. Eso es como pausarlo más que... No, lo que pasa es que tú nunca es cero. Hay un equilibrio. Y el equilibrio tú los desplazas. Nunca vas a tener cero NAD más. Eso es imposible. Lo que sí vas a tener es que vas a tener una cantidad gigantesca de NADH por sobre un pelito de NAD. Y eso te va a marcar un estatus metabólico. Y ese estatus metabólico va a hacer que la glucólisis esté prácticamente frenada. Ya vamos un poquito más adelante de entender. Pero es así. Ahora, eso es fisiología pura. Yo preguntaba esto como en una juguera en el fondo. Sácate la célula, por eso decía, olvídate del mecanismo, olvídate de la enzima, olvídate de regulación, olvídate de todo. Si tú tienes una reacción química y yo quiero frenar la glucólisis, aparte de lo obvio, que es sacar glucosa, obvio, después saco NAD. Ahora, ¿cómo saco NAD? Lo transformo todo en NADH. Otra forma, ¿cómo lo harían? ¿Qué sacan? ADP, po. Y el ADP cuando yo lo saco quiere decir que está todo como... Ya, y cuando la célula tiene más ATP que ADP, ¿qué significa? ¿Lo estoy gastando o no? No, pues estoy viendo tele. El mismo estado, ¿te das cuenta? Entonces, quiero que entiendan hoy día lo que les estoy diciendo respecto del estatus metabólico. ¿Ya? Ya. Yo lo voy a tocar como 20 veces en total. Por eso lo menciono. Sí, ábrela entera si quieres. Ahí está la versión, esta se llama versión holística del metabolismo. Y la versión holística demuestra que la glucólisis, que está ahí en naranjito, es un proceso no menor, pero tampoco es la mitad de todo el metabolismo celular. ¿Ya? Ahí está. Llega a piruvato, ocurre en el citoplasma,
y probablemente la idea después es ir hacia el ciclo de Krebs. Ahora, yendo un poquito a los carbohidratos y en particular a la glucosa, ¿por qué el metabolismo celular se centra en la glucosa siempre? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué nosotros somos glucosa dependientes? Y hay gente que ha muerto por dietas cetogénicas mal aplicadas, por ejemplo. Sí. ¿Por qué somos glucosa dependientes? Vuelvo a repetir. Porque es lo que degradamos por nosotros. ¿Pero por qué? Po? Si esto no es como... La primera energía que me Piense, ¿ustedes son creyentes? Solo en mí. Ya, los que crean en Dios piensen que Dios dijo, le voy a entregar al hombre que yo creé a imagen y semejanza, miren, y después de una costilla generó la mujer, o sea, hace 2000 años empezaron con el machismo, que por eso no creen en Dios. Y dijo, pues si no creen en Dios, ¿por qué lo voy a hacer? He tratado, pero no creo, porque tengo mi problema son los dogmas, yo no creo en los dogmas. Con mi base científica me es difícil creer en los dogmas. Entonces, ¿qué ocurre? Que alguien dijo, tome, ahí está la glucosa. ¿Por qué no dijo, tome, ahí están los lípidos? Mejor. Siendo que los lípidos los usamos, pero después de la glucosa, generan en promedio un 40% más de energía en igualdad de condición que los carbohidratos. Es decir, son más eficientes. Ese número 40 en los lípidos es más grande. Llega al 60. Entonces, fíjense lo que les estoy diciendo. Cuando uno degrada un lípido, genera más energía que cuando degrada glucosa. Pero resulta que nosotros somos... necesitamos más tiempo para procesarlo, para... Pero te adaptáis. Tú puedes vivir sin glucosa, sí, es complejo. Pero ¿por qué fisiológicamente tú estás diseñada para la glucosa? Sí, pero hay un punto clave. El punto clave se llama cerebro. Barrera hematoencefálica. ¿La conocen o no? Sí. ¿Se la han pasado, supongo? No, pero sí. De primer año. Pero hice anatomía. Po. No llegamos al cerebro todavía. Ya. Vamos en El sistema nervioso Algo central. Ah, ahí está. Pregúntenle al profe la próxima semana entonces, de conversar. No. El sistema nervioso central está aislado de la circulación periférica por una placa celular llamada barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica impide el paso de casi todo al cerebro o al sistema nervioso. Esa es una de las explicaciones de por qué la mayoría de los fármacos que llegan al sistema nervioso son caros, son pocos, y por qué hay muchas, por ejemplo, yendo de nuevo al Alzheimer. Lo poco que se ha avanzado en Alzheimer hoy día es con terapia génica, con una inyección directa a la cabeza. O sea, le hacen un hoyo en la cabeza y le meten una inyección directa al cerebro. ¿Por qué? Porque no puede pasar la barrera hematoencefálica. No le pueden meter a la sangre lo que le están tratando de meter al cerebro. Esa es una línea de desarrollo de investigación heavy, los carriers al cerebro, porque el día en que alguien descubre un carrier que pase todo para el cerebro, se va a hacer multimillonario porque hay un montón de fármacos que no llegan al cerebro. Ya. La glucosa pasa a la barrera hematoencefálica, los lípidos no. Es un tema de afinidad química, pero el motivo intrínseco detrás es que tú tienes que mantener aislado el sistema nervioso central de un montón de fármacos y cosas que son dañinas. Detrás de eso está ese diseño, digamos. ¿Ah? El equilibrio. ¿Qué vas a hacer? ¿Okay? Entonces, por eso la glucosa es nuestro centro. ¿Ya? Ahora, ¿qué puedo hacer yo con la glucosa cuando la consumo?
Ese es otro punto. Nosotros consumimos glucosa. O la guardo, o la ocupo. Perfecto. Esto es súper simple. O la guardo, o la ocupo. No tengo otra opción. Si la guardo, tengo una opción. Glucógeno. Y se guarda a nivel hepático y a nivel muscular. No hay más. No existe glucógeno en los testículos, no existe glucógeno en el cerebro, no existe glucógeno en la sangre menos. No, pues más en el músculo. 200, ¿cuánto dijo? 50 en la otra. Hay comparativamente mayor cantidad en el músculo que en el hígado. Porcentualmente hay más en el hígado que en el músculo. Es que, ¿qué preguntó usted? ¿Hay más cantidad en músculo? No, hay más en el músculo. Te lo doy en datos duros. Un hígado pesa 400 gramos y 10% son 40 gramos. Tu masa muscular es aproximadamente el 40% de tu peso. Si tú pesas 80 kilos, por ejemplo, tenés 32 kilos de masa muscular, el 1% de 32 son 320 gramos. Tenéis casi 10 veces más glucógeno en los músculos que en el hígado. Porcentualmente es menor, pero como tenéis más músculo, obviamente es más cantidad. ¿Dónde? Es que son cosas distintas de degradar. ¿Cuándo degradáis los músculos? Ejercicio. ¿Cuándo degradas el hígado? Ayuno. Cuando tú no comes. Cuando uno se... Exacto. Dieta ayuno, lo mismo. Mismo estado. Y no sé, ojo, chicos, y esto lo voy a repetir de nuevo, pero tienen que ir metiéndolo aquí. Y cuando yo hago ejercicio, también movilizo el del hígado. El hígado también tiene la capacidad de tirar, cuando yo estoy haciendo ejercicio, glucosa a la sangre a partir del glucógeno. Pero al revés no. Yo puedo estar tirado en el desierto del Sahara 10 días y mi glucógeno en el músculo, salvo que haya estado caminando eternamente, impecable, intacto. No sale del músculo. No hay forma que el glucógeno del músculo tire glucosa a la sangre. Se degrada internamente para poder producir energía. Eso hace que cuando las personas tienen resistencia a la insulina, los médicos, los nutriólogos recomiendan hacer ejercicio. Por supuesto. Exacto. Eso es. ¿Ya? Fíjense lo siguiente. A ver, quiero que lean esa diapositiva. ¿Qué les llama la atención? Saquen lo que no entienden, saquen esto, si quieren esto, porque no lo entienden. ¿Qué leemos entonces? Lean, dije. Lean, ¿qué ven? Que se gastan 2 ATP por parece, se gastan 2 ATP. Ya, ¿qué más ven? Se generan 4 ADP más y 2 kilovatios. ¿Alguien se dedica a los negocios acá? ¿Alguien tiene algún negocio? ¿Emprendimiento? ¿Tráfico de armas, drogas? Ah, ya, la broma del campo. Miren, Gasta 2 primero, fase de inversión. 2 ATP. Gasto de 2 ATP. Energía de activación. Y después fase de generación. Genera 4 ATP. O sea, Gana el doble. miren, gana él. Ya, y eso es un bueno o un mal negocio. La glucólisis, por eso, a ver, yo lo estoy haciendo así, para hacerlo más amigable, pero quiero que hagan el siguiente, porque miren, la glucólisis tiene un gran problema que cuando los estudiantes se la aprenden, no relacionan los 2 ATP y ATP, son 2. Hagan esta relación. La glucólisis es un negocio. La célula invierte 2 ATP
Y por cada 2 ATP que invierte, Gana dos. gana 4. O sea, 4 y O 2 sea, si a ustedes les digo, chiquillos, préstenme las 500 lucas y yo les paso inmediatamente 1.000.000, es el negocio redondo. O sea, mi Garay hacía eso. Es un súper buen negocio. ¿Por qué? Porque la glucólisis está pensada para producir energía. Nada más. Es un muy buen negocio porque es inmediato además. Ocurre inmediatamente. O sea, a la célula invierte los 2 ATP y una vez que lo está dejando, está llegando los 4. Es automático. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante que les quede claro. Aun cuando, vuelvo a insistir, el neto son 2 y pareciera que 2 es un número bastante piñufla cuando ustedes lo ven. Ustedes aprendieron que 38 ATP, un montón de cosas. Pero esto no es menor. Es súper, súper buen negocio hacerla. Ahí está. Entonces ahora voy a dejar de ser simpático. Ahora está todo más claro. Ahora calzan por qué les estaba haciendo esto menos. Chicos, fase inversión, fase ganancia. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque esto les ayuda a comprender la glucólisis. ¿Qué quiere decir? Que en las primeras 5 reacciones, lo único que ustedes van a ver en concreto es gasto de energía. Y en la segunda mitad, de las 5, 6 hasta la 10, ahí van a ver la recuperación. ¿Ya? Por si acaso. Partamos. ¿Dudas hasta acá? Fíjese que esto cada día se ha hecho más fácil porque antes se pasaba con la estructura, delta G, y en realidad era como que usábamos como 3 clases en glucólisis. Ahora es más simple. Por eso hay que entender el concepto. Ya, partamos con la glucosa. Importante tener claro, la glucosa hexosa, se cuentan todos los carbonos, los 6 carbonos. Primera reacción, irreversible. Miren el sentido de la flecha. Es una reacción química. Esto no es que el diseñador se quedó dormido, se le olvidó poner la flecha igual que acá, o por jugar puso esa flecha. No, eso es así. La primera reacción es irreversible. La enzima se llama hexoquinasa. Miren el nombre, ¿cómo se llama? ¿Y por qué no se llama glucoquinasa? Porque puede entrar cualquier hexosa. Puede entrar fructosa. ¿Ya? Puede entrar galactosa. Y la primera reacción genera una glucosa fosforilada llamada glucosa 6-fosfato. Irreversible, vuelvo a insistir, con gasto de 1 ATP. Las primeras lucas las pongo ahí. ¿Por qué se hace esa reacción? Es simple. En el fondo, la célula marca cada glucosa que entra para que no vuelva a salir. ¡Pum! Le pone la marca, esto se degrada. En sentido simple, digamos. Y eso tiene un costo. ¿Cómo será el delta G de esa reacción? Positivo. Vuelvo a preguntar. ¿Cómo será el delta G de esa reacción? ¿Puede ser positivo? No, es negativo. Porque Porque es producto, se obtiene producto. Porque es una reacción irreversible. Si fuera positivo, miren el sentido que les estaría enseñando yo. Chicos, reacción irreversible, la glucosa se transforma acá, no hay forma de volver, pero el delta G es positivo. O sea, no es espontaneidad. No, eso es irreversible. Y además tiene un ATP metido entre medio que se gasta. Más irreversible aún. ¿Ya? Se genera glucosa 6-fosfato.
Segunda reacción, miren, absolutamente reversible. El delta G de esa reacción tiende a ser más positivo que negativo. Fosfoxosa isomerasa. ¿Qué hace la fosfoxosa isomerasa? Transforma la glucosa en... La primera reacción es espontánea. La primera reacción, no la primera parte. Reacción. Al ser espontánea, el delta G es negativo. Negativo, sí. Se quedó con la prueba. Segunda reacción, vuelve a existir. Reversible. Reacción que tiende a tener un delta G positivo. ¿Ya? Pero ahí, ojo, uno tiende a pensar, aquí se devuelve. No, porque ocurre que esto viene tan rápido, tan espontáneo, y si ustedes suman, la reacción sigue de largo. Acuérdense que las delta G se van sumando. ¿Ya? Paso de glucosa 6 a fructosa 6. Glucosa 6 a fructosa 6. Profe, el delta G, ¿qué signo tiene? Aquí es positivo. Ahí es positivo. Sí. Sí, arriba Esto lo voy dando como dato yo nomás, no es Sí. necesario, pero para que para vayan entender. agarrando los delta G también. Ya, pregunta. ¿Por qué creen ustedes que hace este paso? De glucosa, ¿Por qué paso de glucosa a fructosa? es más pequeña. Es igual, son 6 carbonos. Lo único diferente es la distribución porque paso de una piranosa a una furanosa. Pero no preguntó eso tampoco. ¿Ah? No, esto hasta aquí no hay degradado nada. Ya. ¿Ah? Es como se ve más chiquitita. No, porque degradar significa que vas generando moléculas más simples. Claro. Aquí tenéis la misma molécula de 6 carbonos que acá, no más que de otro orden, digamos. Claro. Cambio lo. Ya. ¿Por qué hace ese paso? La respuesta es netamente química. Genera una molécula simétrica. La glucosa es asimétrica. ¿Qué significa? Que si yo divido esto, lo de acá no es lo mismo que lo de allá. La fructosa es simétrica. Si yo tomo la fructosa acá, este lado es igual a este. Con la única salvedad que aquí hay un fosfato y aquí no. Pero si ustedes miran el resto, es igual. ¿Por qué tiene que hacer ese cambio? Simple, porque tiene que en algún punto dividir en dos la glucosa. Y las tiene que dividir en dos moléculas simétricas de 3 carbonos. Por lo tanto, la glucosa no la puede dividir, tiene que hacerlo con la fructosa. ¿Ya? Como les dije yo, como no era totalmente simétrica, ¿cómo la hago simétrica ahora? Le agrego otro fosfato. Y ese otro fosfato tiene un costo. ATP, tercera reacción, fosfofructoquinasa 1, también irreversible. ¿Ya? Las reacciones irreversibles son súper importantes entenderlas porque son aquellas que ustedes van a regular después. Y siempre las irreversibles van a ¿Cómo lo voy a tener regular? más Simple. Si yo a usted le pregunto, ¿cuál es la forma más fácil que esto no ocurra? Ahora. quitándole la papel. No, ya no hay trampa, si eso es la reacción. Ahora tenéis las enzimas, tenéis todo. ¿Cuál es la forma más fácil que esto no ocurra? Inhibiendo la exoquinasa. Ese paso irreversible, no hay nada que hacer, no ocurre. Por eso hay pasos que son irreversibles, porque son los que son metabólicamente regulados, además. ¿Ya? Aquí genero la fructosa bifosfato completamente simétrica, que luego la enzima llamada aldolasa en el paso 4 la divide en dos moléculas de 3 carbonos. Por un lado, el gliceraldehído 3-fosfato y por el otro lado, la dihidroxicetona fosfato.
O sea, lo de 6 se dividió en 2 de 3. ¿Cómo se llama la segunda? Ahí ¿La dice qué? Dixie. Ah, la segunda. Sí, Ah, ya. sí. Ah, ya está aquí. Claro. Sí, ¿Dudas hasta acá? Miren lo siguiente. Póngame atención. El paso 5 que no está puesto aquí, está la que sigue. Triosa, fosfato, isomerasa. Ya vimos una isomerasa. ¿Qué hacen las isomerasas? Isomerización. ¿Qué es lo que es una isomerización? ¿Qué son los isómeros? ¿Ah? ¿Qué es lo que era un isómero? Como un espejo. Una imagen de espejo. Ya, pero químicamente, ¿cómo definen ustedes un isómero? son moléculas de mismo compuesto, pero en distintos. Exacto, que tienen la misma fórmula molecular, pero distinta distribución espacial. ¿No es cierto? Ya. ¿Qué hace la triosa isomerasa? Va a tomar, póngame atención, después lo van a ver. Va a tomar uno de estos dos y lo va a transformar en el otro. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tomar la dihidroxicetona y la va a transformar en gliceraldehído. Por lo tanto, después de la reacción 5, ¿cuántos gliceraldehídos van a tener? 2. Eso que ustedes están haciendo se llama... ¿Ustedes vieron en química, supongo, estequiometría? Sí, sí. Ya. No, más o menos. Sí, pero no me acuerdo. ¿Sí lo vieron? ¿Qué es la estequiometría? No me acuerdo. Ya, no se Es la acuerdan. cantidad de moléculas. ¿Vieron en el colegio el concepto de ley de conservación de la materia? ¿Qué significa la ley de la conservación de la materia? No se destruye, se transforma. Exacto. ¿Por qué les estoy diciendo a estos chicos? Porque uno de los... Pónganme atención. Uno de los errores garrafales que cometen los estudiantes cuando estudian procesos metabólicos es olvidarse de la ley de la conservación de la materia. Yo partí con ¿cuántos carbonos? 6. ¿He perdido alguno? No. Entonces tengo que tener 6. Ahora, los tenga divididos en 2 de 3, en 3 de A2, en 6 de A1, da lo mismo. Pues tienen que haber 6 carbonos. Acá hay 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si este se transforma en este, tengo 2 de estos. O sea, 2 por 3, 6. 6 carbonos. ¿Ya? Bueno, ahí está la reacción que les dije arriba. Por lo tanto, se generan 2 gliceraldehídos. Segunda fase de ganancia. O sea, aquí empiezo a cobrar. No sé por qué uno en el otro. ¿Ah? ¿Por qué uno en el otro? ¿Por qué Xavier no decidió ¿Qué? ¿Por qué gliceraldehído y no hidroxi? Sí. Miren cómo se llama la enzima. ¿Qué sigue? Reconoce el gliceraldehído. Segundo, aparte de que reconoce el gliceraldehído, estructuralmente lo que usted tiene que ir formando, estructuralmente lo que aquí va a ir ocurriendo, si usted se fija, es que usted va a ir perdiendo los fosfatos. Eso en química, y en bioquímica particularmente, se genera esta molécula y esas moléculas que son intermediarios de alta energía. Significa que tienen tanta energía en sus enlaces que cuando lo rompen, liberan energía y eso tú se lo traspasas al ADP para sintetizar ATP y lo sintetizas ahí. Eso tú lo puedes hacer con la estructura del gliceraldehído, no con la estructura de la dihidroxi. Pero puede ocurrir que. No, nunca ocurre. Nunca ocurre. O sea, nunca pasa de hidroxi. Pasa gliceraldehído. ¿Ya? Ya. Sexta reacción. Gliceraldehído. Pregunta, ¿por qué 2 NAD y no 1?
Porque son dos gliceraldehídos. Bien. O sea, aquí estamos todos por dos. Acuérdense. Excelente. Gliceraldehído se transforma en 1,3 bifosfoglicerato. Ya. Paso de un aldehído a un glicerato. Paso de un aldehído a un ácido. Eso es una oxidación. Alguien se reduce. ¿Quién se reduce? Nada. Entonces, fíjense lo siguiente, estimados. Por eso cuando yo les partí preguntando en la reacción cómo frenarían la glucólisis, sacando el NAD, si yo saco el NAD, esta reacción no ocurre. Así de simple. Y si esto no ocurre, no hay síntesis de ATP neta. Y si no hay síntesis de ATP neta, la glucólisis tiende a frenarse. Dígame. ¿Qué pasa con el dihidroxiacetona? ¿No transforma? Se Pero transforma. Gliceraldehído. ¿Ya? ¿Pero qué pasa con el dihidroxiacetona? Lo dije aquí. No, sí. Sí, pero ¿cómo? Sigue después con el gliceraldehído, ¿verdad? ¿Sí? Pero qué... Te vuelvo a repetir. Tú tienes dos moléculas de 3 carbonos. Uno es la gliceraldehído y otro es la dihidroxicetona. La reacción 5, esta enzima toma la dihidroxicetona y la transforma en gliceraldehído. Por lo tanto vas a tener dos gliceraldehídos. Ya, ¿qué tiene de importante esta molécula? Que es un ácido con dos grupos fosfato y es el primer intermediario de alta energía. Definición de intermediario de alta energía. Un intermediario de alta energía es una molécula capaz de entregar energía suficiente como para sintetizar ATP in situ. Ahí. El proceso por el cual se sintetiza ATP in situ se llama fosforilación a nivel de sustrato. Hay dos formas de sintetizar ATP en la célula. ADP más PI para dar ATP más agua. Así se sintetiza el ATP. Esto puede ocurrir de dos formas. La más clásica, la más conocida, pasada en biología y más importante en número, es lo que ustedes conocen como fosforilación oxidativa. Y eso ocurre en la mitocondria. Eso significa aproximadamente el 85% del total del ATP producido en una célula. O sea, si ustedes le preguntan a la célula de dónde saca la mayor cantidad de su energía, de la mitocondria. Eso no es un misterio, digamos. Y la otra forma de sintetizar ATP se llama fosforilación a nivel de sustrato, que es este ejemplo. Ahí hay uno, hay varios. No es la única reacción. Eso ocurre generalmente en reacciones químicas y representa aproximadamente el 15% del total del ATP generado
por una célula. Pregunta. Si esto corresponde al 15, ¿para qué lo hará la célula? ¿Por qué no vamos todo por acá? Que sea más inmediato. ¿Y para qué sirve eso? Para que se Por siga cuidado. generando la Ah, para eso, ¿ves? Esa reacción que el cansancio impidió que usted tuviese, ocurre con esto. Eso es. Si en estos momentos empezara un terremoto grado 8,5, Nos queda más. ¿qué me queda? Pero la gente que arranca ocurre con esto. Porque en el fondo, este es el ATP que se ocupa en los procesos inmediatos ahí. Es el que se sintetiza en el músculo, en los reflejos. Por eso, ustedes, nosotros, todos los, en general, los mamíferos, no tenemos la capacidad de correr a una velocidad máxima más allá de un tiempo muy limitado. Porque en el fondo la fatiga de la fibra muscular de contracción rápida tiene que ver con la energía disponible y eso se acaba rápidamente. ¿Por qué se acaba rápidamente? Porque como se producen 2 ATP en la glucólisis, el músculo empieza a trabajar anaeróbicamente y la velocidad de combustión, digamos, de consumo de glucosa anaeróbica aumenta 200 veces. Por lo tanto, la glicemia plasmática cae, pero así. A pico. ¿Ya? Por eso hay gente que se desmaya al instante posterior de arrancar. Y le dan un vasito de agua con azúcar. ¿No es cierto? Ya. Bueno, esto, eso es lo que está ocurriendo aquí. Una de las reacciones. Si ustedes se fijan, ¿qué ven de nuevo? Irreversible. Forma 2 ATP y ahí es muy importante que vean al tiro el tema del negocio. ¿Cuántos ATP invertí en las 5 primeras? ¿Cuántos gané acá? O sea, con una reacción quedó el negocio saldado. La enzima se llama fosfoglicerato quinasa. Hay libros, les digo al tiro, hay libros que ponen una pequeña flecha en el otro sentido. Y no está malo. ¿Qué significa? Muy buena pregunta. Significa lo siguiente. Por ejemplo, si yo lo comparo con esta no existe posibilidad de poner una pequeña flecha. En las 2 anteriores tampoco. Cuando ustedes ponen una pequeña flecha en el otro sentido, significa que la reacción sigue siendo eminentemente irreversible, pero existe una probabilidad de que pueda devolverse la misma enzima hacia allá. ¿Por qué generalmente no lo hace en la glucólisis? Porque para hacerlo tienen que gastar 2 ATP más. Y eso cuando usted está haciendo glucólisis no ocurre. Ya. En cambio acá no ocurre porque esta enzima no reconoce al piruvato como sustrato, no puede devolverse él. ¿Ya? Siguiente, reacción. 8. 3 fosfoglicerato, paso a 2 fosfoglicerato. Pregunta. ¿Por qué cambio el fosfato del 3 al 2? Escúcheme lo siguiente, yo no le voy a preguntar en la cátedra por qué cambio del 3 al 2 para que no diga, yo justo me estudié eso. Y todavía no escuchan el mensaje. Quiero que entiendan el proceso. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Porque alguien podría decir, oiga, pero mejor paso del 3-fosfoglicerato al 2-fosfenolpiruvato. Si uno mira la estructura, por favor vayan mirándola. No se las aprendan, pero entiéndanla.
lo que hacen aquí es pasar este fosfato de este carbono a ese carbono. O sea, Y liberó una molécula de agua. ¿Cómo Y dos fue? moléculas pasan de este carbono a ese carbono. Para efectos de alguien en la misma, pues entre el 2 y el 3, bueno, para una célula no. ¿Por qué? Cuando el carbono está el fosfato acá y no acá, fíjense que lo que ustedes después quieren generar es lo que nosotros llamamos una estructura que se llama enólica, un enol. El enol, por definición, es un alcohol con un doble enlace arriba. Ese doble enlace con el alcohol acá no lo pueden generar si no está el fosfato acá y si está allá. No hay caso. Energéticamente es inviable. Por lo tanto, la célula lo que hace antes es cambiar el fosfato de lugar, para no meterle más energía al sistema, digamos. Esas son las cosas que cuando uno estudia esto dice, la cagó. Porque en realidad es cambiar de posición un fosfato. ¿Ya? Bueno, se genera el enol. Esta estructura enólica genera el intermediario de energía más potente que tiene un sistema vivo, que se llama fosfoenol piruvato. El fosfoenol piruvato tiene mucha energía acumulada en sus enlaces, por este juego de tener el doble enlace con el OH, con el oxígeno. La reacción 10, piruvato quinasa, forma el piruvato, es decir, rompe el enol, rompe el fosfato, y toda esa energía se traspasa a la síntesis nuevamente de 2 ATP. ¿Dudas hasta acá? Por ejemplo, ¿ustedes conocen esto? ¿Conocen el arsénico? AS. ¿Lo han escuchado nombrar? Sí. Ya. ¿Qué es lo que es? ¿Es una vitamina? Es un veneno. Ya, ¿cómo actúa el arsénico? De a poquito, ¿no es cierto? ¿Y por qué actúa de a poquito? Ah, muy buena pregunta. Miren, no puedo rayar. Ese es un fosfato. Ese es el PI que ustedes ven ahí dibujado. El arsénico que ustedes comúnmente conocen, o no que lo conozcan comúnmente, pero que se usa como veneno, tiene esta estructura. Se llama arseniato. Y salvo la AS y la P, es igual al fosfato. Ahora, ¿por qué la célula cae engañada? No, porque claramente para algo microscópico no, pero sí hay un tema. Si ustedes miran la tabla periódica, el arsénico y el fósforo están en el mismo grupo. Por lo tanto, son súper parecidos. Además, para eso sirve la tabla periódica, ¿eh? Si sirve para algo. ¿Qué ocurre? En la reacción 6, en vez de entrar 2 fosfatos, entran 2 arseniatos. O sea, el arsénico toma el lugar del fósforo, el fosfato. Se genera el 1 arsénico 3 fosfoglicerato. ¿Estamos? Porque en el fondo entra al carbono 1, porque el 3 ya estaba fosforilado de antes.
En la reacción siguiente se rompe y ¿qué se genera? ¿Cuál es el fosfato que sale? El 1. Aquí no hay ATP sintetizado. O sea, en esta reacción no se sintetiza ATP. Sigamos. Acá sí se sintetiza ATP. O sea, lo que usted dice, mata lentamente, la glucólisis sigue funcionando. Pero no está generando. No está generando neto, porque usted invirtió 2 y está generando 2. O sea, empieza a no tener contracción muscular, empieza a no tener un montón de cosas y al final el organismo muere. Ese es el efecto del arsénico, acá, por si acaso. ¿Dónde se puede conseguir? ¿Dónde se consigue? ¿Dudas hasta acá? Dígame. ¿Ah? Después de la reacción muere, ¿qué características tiene? ¿Cuál? Fosfo, Es nuevamente, ¿qué le queda? igual que ese, un intermediario de alta energía, pero tiene como un 30% más que el otro. De nada. Ya. Última diapositiva de la noche. Vamos a mirar hoy día. Sí. Fíjense que llegamos hasta acá. ¿Cuántas son las opciones que tengo yo o que tienen las células metabólicamente de hacer? Macro 2. ¿Cuáles son esas dos opciones? Seguir el camino derecho, que es el metabolismo en condiciones aeróbicas. Aeróbica. La otra es una Derecho. anaeróbica. Aeróbico. Sí. En presencia de oxígeno. Sí. Ciclo. O seguir las vías alternativas del lado, en condiciones Láctica. anaeróbicas. Ahora, por favor, y esto también grábenselo. Nosotros tenemos dos tipos celulares capaces de subsistir anaeróbicos. Glóbulo rojo. ¿Por qué subsiste anaeróbicamente? Porque le sacaron todo hasta el núcleo, no tiene mitocondria, entonces tiene que vivir anaeróbicamente. Y el músculo esquelético durante el ejercicio. La contracción muscular, perdón. La contracción muscular ocurre en condiciones anaeróbicas. Eso va a generar lactato o ácido láctico, y aquellas levaduras o algunas bacterias generan fermentación alcohólica, etanol. Tuve la nota. Voy a tomar. Ya, dudas hasta acá. No queremos. Para pasar las penas. Fíjese que un detallito, el otro día yo tengo 3 hijos de 11, 6 y 5, y nos dieron una charla en el colegio por el de 11 por el tema del alcohol. Los niños están partiendo a los 10 años promedio a tomar, por si acaso. Sí. El último estudio arroja que los niños se están iniciando en el alcohol en promedio a los 10 años, en el cigarrillo entre los 11 y los 12 y el sexo entre los 12 y los 13 años. O antes. No, es el promedio. Entonces la psicóloga que fue a darnos la charla nos dio algunos tips como padres, y que no son menores, lo que tú dijiste. Que yo también voy a ir a matar las penas. Entonces cuando uno le dice delante del hijo, no, es que me estoy tomando un trago para relajarme,
Después el cabrón chico, ¿con qué cara te dice? Oye, papá, es que estaba súper tenso, así que me ha tomado un copete. Pero ¿quién está tenso a los 10 años? ¿Ah? ¿Quién se pone tenso a los 10 años? Se pone Se tenso. pone, sí, se estresa los cabros chicos. Parece que acá no hubiera chachazo. La charabola. Voy a matar las penas. Me tomo un copete. Ojo con eso. Por lo menos los que tenemos hijos. Ya, chicos, pasé la lista con las pruebas, así que ya está la lista de la lista.